La tragedia en la cultura, por Ernst Cassirer. 2. El mal de que toda cultura humana adolece aparece pintado en este cuadro con tintas todavía más sombrías y desesperadas que en la pintura de Rousseau. Aquí aparece cerrado incluso el único camino de repliegue que Rousseau buscaba y postulaba. Simmel dista mucho de querer ordenar a la marcha de la cultura que haga alto al llegar a un determinado sitio. Sabe que la rueda de la historia no gira nunca hacia atrás, pero cree observar al mismo tiempo que con ello se agudizará cada vez la tensión entre los dos polos igualmente necesarios e igualmente legítimos, con lo que el hombre acabará viéndose inmediatamente entregado a un funesto dualismo. El profundo divorcio, la profunda hostilidad existente entre el proceso vital y creador del alma de una parte y de otra sus contenidos y productos, no admite arreglo ni conciliación de ninguna clase. Tiene que hacerse por fuerza, tanto más sensible cuanto más rico e intensivo se haga en sí mismo este proceso, y cuanto más se ensanche el círculo de contenidos sobre el que se proyecta. Simmel parece hablarnos en el lenguaje del escéptico, pero nos habla en realidad en el del místico. El anhelo secreto de toda mística no es otro, en efecto, que el de sumirse pura y exclusivamente en la esencia del yo, para descubrir en ella la esencia de Dios. Cuanto se interfiere entre el yo y Dios es considerado para ella como un tabique de separación. Y esto vale no menos para el mundo espiritual que para el mundo físico, porque tampoco la existencia del espíritu es otra cosa que autoenajenación. Crea incesantemente nuevos nombres y nuevas imágenes, pero sin comprender que en esta obra de creación no se acerca a lo divino, sino que se aleja más y más de ello. La mística debe negar necesariamente todos los mundos figurados de la cultura, liberarse del nombre y la imagen. Exige de nosotros que renunciemos a todos los símbolos y los hagamos añicos. Y no lo hace animada por la esperanza de que por este camino podemos llegar a conocer la esencia de lo divino. El místico sabe y está profundamente convencido de que todo conocimiento no hace sino girar en el círculo de los símbolos. La meta que él se propone es, sin embargo, otra y más alta. Aspira a que el yo, en vez de entregarse al vano intento de captar y comprender lo divino, se funda en unidad con ello. Toda pluralidad es un engaño, ya se trate de una pluralidad de cosas, o de una pluralidad de imágenes o de signos. Sin duda, al expresarse así, al renunciar aparentemente a toda sustancialidad del yo individual, lo que hace, en cierto modo, es retener y corroborar precisamente esta sustancialidad. Considera, en efecto, el yo como algo determinado en sí, que debe afirmarse en esta determinabilidad y no perderse en el mundo. Al llegar aquí, surge, no obstante, la primera pregunta que nos vemos obligados a dirigirle. Ya en anteriores consideraciones hemos procurado poner de manifiesto que el yo no existe como realidad suya originariamente dada, sino que se refiere a otras realidades del mismo yo y entra en asociación con ellas. Nos hemos visto obligados a enfocar la relación de otro modo. Veíamos que la separación entre el yo y el tú, al igual que la separación entre el yo y el universo, constituye la meta, y no el punto de partida de la vida espiritual. Si nos atenemos firmemente a esto, nuestro problema adquiere otra significación. Vista así la cosa, aquella cristalización que la vida experimenta en las diferentes formas de la cultura, en el lenguaje, el arte y la religión, no constituye pura y simplemente la antítesis de lo que el yo debe exigir, en virtud de su propia naturaleza, sino, por el contrario, el supuesto para que pueda encontrarse y comprenderse en sí mismo, en su propia entidad. Nos encontramos con una conexión extraordinariamente compleja, que no es posible expresar acertadamente por medio de ninguna imagen relativa al espacio, por muy sutil que sea. No cabe preguntarse cómo el yo puede trascender de su propia esfera para penetrar en otra, ajena a ella. Tenemos que huir de todas estas expresiones metafóricas.
Es cierto que en la historia del problema del conocimiento se recurre continuamente a estas descripciones defectuosas para caracterizar por medio de ellas las relaciones entre el objeto y el sujeto. Así, llegó a pensarse que el objeto debía entrar en una parte de sí mismo en el yo, para poder ser conocido por éste. En esta concepción radica la teoría de los ídolos, de la atomística antigua. La teoría de las especies, de Aristóteles, y la escolástica la retiene, limitándose a traducirla de lo material a lo espiritual. Admitamos, sin embargo, por un momento, que el milagro puede realizarse y que el objeto pueda desplazarse de este modo a la conciencia. El problema cardinal quedaría sin resolver, pues no sabríamos cómo podríamos tener conciencia también de esta huella del objeto al imprimirse en el yo. Es evidente que su pura presencia y el modo de ella no bastaría, ni mucho menos, para explicar su significación representativa. La dificultad se complica todavía cuando no se trata de operar una transferencia de objeto a sujeto, sino entre dos sujetos diferentes. En el mejor de los casos, tendríamos también la existencia del mismo contenido, como mero duplicado, en mí y en otro, pero seguiría siendo ininteligible cómo, por virtud de esta existencia pareja, pudiera yo tener conciencia del tú y este de aquel, cómo el uno pudiera interpretar esa existencia como procedimiento del otro. Sigue valiendo aquí, en grado aún mayor, aquello de que la impresión puramente pasiva no basta para explicar el fenómeno de la expresión. En esto reside una de las grandes fallas de toda teoría puramente sensualista, en que cree haber comprendido un algo ideal al reducirlo a una copia de lo objetivamente existente. Un objeto no se hace cognoscible o comprensible para el otro porque pasa a éste, sino porque establece con él una relación activa. Y ya hemos visto antes que es este, y no otro, el sentido de la comunicación espiritual. El comunicarse requiere una comunidad en determinados procesos, no en la mera igualdad de los productos. Partiendo de esta consideración, el problema planteado por Simmel se proyecta bajo una nueva luz. No es que deje de existir como tal problema, pero su solución debe buscarse ahora en una dirección distinta. Las dudas y las objeciones que pueden formularse contra la cultura conservan todo su peso. Hay que comprender y reconocer que la cultura no representa un todo armónico, sino que se halla, por el contrario, plagada de los más agudos conflictos interiores. La cultura lleva una vida dialéctica y dramática. No es un simple acaecer, un proceso que discurra serena y tranquilamente, sino una acción que es necesario abordar constantemente de nuevo y que jamás está segura de su meta. De aquí que no pueda entregarse nunca sencillamente a un candoroso optimismo o a una fe dogmática en la perfectibilidad del hombre. Cuando la cultura construye amenaza con deshacerse nuevamente entre sus manos. Tiene siempre, por tanto, si la contemplamos solamente a la luz de su obra, un no sé qué de insatisfactorio y de profundamente problemático. Los espíritus verdaderamente creadores ponen toda su pasión en su obra, pero es precisamente esta pasión la que se convierte en fuente de nuevos sufrimientos. Tal es el drama que quiere pintar Simmel, solo que admite en él, por así decirlo, dos papeles nada más. De una parte aparece la vida, de otra el mundo de los valores objetivos, ideales, dotados de vigencia propia. Son dos campos distintos, que no pueden articularse entre sí, ni, menos aún, fundirse. Cuanto más se desarrolla el proceso de la cultura, más se revela lo creado como enemigo del creador. El sujeto no solo no puede realizarse en su obra, sino que amenaza con estrellarse, a la postre, contra ella. Lo que en el fondo e interiormente quiere la vida, no es otra cosa que su propia movilidad y su desbordante plenitud, y no puede desplegar esta plenitud interior y plasmarla en una serie de formas determinadas y concretas, sin que estas formas se conviertan al mismo tiempo en otros tantos límites,
en sólidos diques contra los que rebota y se estrella su movimiento. El espíritu engendra innumerables formas, que siguen existiendo en su propia y peculiar sustantividad, independientemente del alma que las ha creado y de cualquiera otra que las acepte o los rechace. Así se ve el sujeto enfrentado al arte y al derecho, a la religión y a la ciencia, a la técnica y a las costumbres. Es la forma de la solidez, de la cristalización, de la inmovilidad en que el espíritu, convertido en objeto, se sustrae y se opone a la desbordante vivacidad, a la responsabilidad interior ante sí mismo, a los conflictos cambiantes del alma subjetiva, íntimamente asociado al espíritu como tal espíritu, pero viviendo por ello infinitas tragedias, nacidas de este profundo conflicto formal entre la vida subjetiva, incansable, pero finita en el tiempo, y sus contenidos, los cuales, una vez creados, son inmóviles, pero cobran una validez temporalmente ilimitada. Sería en vano, evidentemente, tratar de negar estas tragedias, o pretender sobreponerse a ellas con cualquier lenitivo superficial. Pero no cabe duda de que presentan un aspecto distinto cuando se prosigue y lleva hasta el final el camino aquí trazado. Al final de este camino no aparece, en efecto, la obra, en cuya existencia permanente se estanca el proceso creador, sino el tú, el otro sujeto, que recibe la forma para incorporarla a su propia vida y retransferirla, con ello, nuevamente al medio de que originariamente procede.